diferencia del estómago, entonces ya aquí hay algo nuevo. ¿Qué hay algo nuevo? El epitelio que tiene el estómago. El intestino delgado, bueno, el estómago tiene los flexos, su mucosa y muscular. Igualito como hablamos la semana pasada, esto también lo tiene. El intestino delgado va a tener un epitelio cilíndrico, simple, con células caliciformes y microvellosidad. Todo esto reviste a una vellosidad intestinal. Vellosidad intestinal. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de una vellosidad es porque yo tengo que decir que esta vellosidad está revestida por este epitelio. Una microvellosidad no es lo mismo que una vellosidad intestinal, son cosas diferentes. Entonces, si en una lección usted no coloca el epitelio del intestino delgado completo, está mal. Porque usted no puede decir cilíndrico simple, porque cilíndrico simple es estómago, no es intestino delgado. Entonces, el cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidad, que es lo mismo decir cilíndrico simple con células caliciformes y chapa estriada. El intestino delgado, esa imagen que está allí es yeyuno, pero el intestino delgado se estudia en 3 placas: duodeno, yeyuno y hígado. Entonces tiene 3 de estómago y 3 de intestino delgado, más la de esófago, más intestino grueso. El intestino delgado, además de eso, tiene otras cosas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas va a tener? Tiene una submucosa, que es la capa diagnóstico, pero esa submucosa se va a elevar, ¿no? Y si se eleva la submucosa, lo que está por fuera de ella se eleva aún más, que es la mucosa. Entonces, el intestino delgado tiene algo que se llama pliegue circular. Pliegue circular. ¿De qué otra manera puedo llamar al pliegue circular? Lo puedo llamar válvula de Kerlin o pliegue convivente. Ese pliegue circular va a ser mucosa y submucosa. ¿Quién tiene muchos pliegues circulares? El yeyuno, así como está listo. El yeyuno tiene muchos pliegues circulares. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y así podemos seguir viendo 6, 7, 8. Y el intestino delgado, a su vez, puede tener 2 tipos de vellosidades intestinales, ¿no? Las vellosidades intestinales son el elemento diagnóstico del intestino delgado. Entonces, hay un tipo de vellosidad que es digitiforme, porque parecen los dedos de una mano, ¿no? Que hay otras vellosidades que parecen una hojita, que se denominan vellosidades foliáceas. Entonces, hay digitiforme y hay vellosidades foliáceas. El yeyuno tiene muchas vellosidades foliáceas, que parecen una hojita de una planta, ¿no? Y el duodeno, a diferencia, tiene muchas vellosidades digitiformes. Entonces, el elemento diagnóstico del intestino delgado es la vellosidad intestinal. Cada vez que yo esté viendo una vellosidad intestinal, yo puedo diagnosticar el corte como intestino delgado. ¿Cuándo voy a diagnosticar duodeno, yeyuno o hígado? Yo lo voy a diagnosticar de acuerdo a lo que esté viendo en la submucosa. Si estoy viendo glándulas, si no estoy viendo glándulas, y si estoy viendo las placas del pecho, ¿no? Entonces, allí yo puedo diferenciar los 3. Que en la lección yo tengo que saber diferenciar cuándo es duodeno, cuándo es yeyuno y cuándo es hígado, si me lo permite el corte. Si el corte no me lo permite, solo diagnostico como intestino delgado. ¿Qué más hay que decir aquí ahora? La muscular, ¿verdad? Es igual, circular y longitudinal y tiene el plexo. Estas son las estructuras que aumentan el poder absortivo del intestino delgado, es lo que forma el epitelio, ¿no? La microvellosidad, la vellosidad, las válvulas conviventes o de Kerlin. Así son las vellosidades intestinales a nivel del duodeno, son digitiformes. Fíjense que son un poquito diferentes a las del yeyuno. Así se ve una vellosidad foliácea y si vemos el epitelio cerquita, se va a diferenciar a la célula cilíndrica, se ve una línea marcada externamente
La célula caliciforme va aumentando en cantidad a medida que me acerco al intestino grueso. Quiere decir que el duodeno tiene poquitas caliciformes, el hígado va aumentando y el hígado tiene muchísimas caliciformes porque el intestino grueso tiene millones de ellos. ¿Cómo se describe la lámina propia del intestino delgado? La lámina propia es lo que está dentro de una vellosidad intestinal. Lo que está dentro y lo que está en la base, por debajo de la vellosidad intestinal, antes de la muscular de la mucosa, que es circular en el intestino delgado. La lámina propia va a tener una dilatación central, ¿verdad? Esto que está acá, que parece un vaso sanguíneo, pero en realidad es un capilar linfático, que se denomina vaso quilífero central. Entonces, las vellosidades intestinales tienen algo en el centro que se llama vaso quilífero central. Es un capilar linfático que permite la absorción de líquidos a nivel del intestino delgado. Y la muscular de la mucosa puede emitir fibras musculares lisas hacia el interior de la vellosidad para que la vellosidad se contraiga. Entonces hace que se alargue o se acorte en cada proceso de contracción y aumente a su vez el poder absortivo de la vellosidad intestinal. Algunas vellosidades tienen el vaso quilífero, otras no lo van a tener. Pero las que lo tienen lo expresan como ese que está allí. Así se ve una vellosidad cerquita. A mí me encanta enfocar vellosidades en ese nexo. Es una pasión mía. Eso me encanta, eso se ve perfecto. Y si usted no se lo aprende en 100X, va a sufrir porque se va a equivocar millones de veces diciendo que eso es estómago. ¿Ya? Entonces, si estoy viendo eso en 100X, el diagnóstico es intestino delgado, la estructura es una vellosidad intestinal y tengo que decir el epitelio y la lámina propia de él. Epitelio completo, como ya les dije que se ve. ¿Qué más tiene el intestino delgado? ¿Se acuerdan que yo les decía que el primer parcial era sencillo? Fíjense, ya voy a una hora hablando. Ustedes entraron a las 6:05, a las 5:05, y son las 5:51. Ya, si yo fuese terriblemente mala, yo no explicara nada de eso. Porque yo me canso. Esta clase le explico 3 veces en el día. ¿Qué más? Bueno. En la base de las vellosidades intestinales, ¿verdad? Si la vellosidad sube, cuando ella baja, genera algo, ¿verdad? Esa invaginación se denomina cripta o glándula, ¿no? Vamos a llamarla cripta. Esa cripta se llama cripta de Liverpool, no de Liverpool. Liverpool. Las criptas de Liverpool tienen en el intestino delgado una granulación en su interior que son elementos diagnósticos que se denominan células de Panet. Esas células de Panet, ¿qué hacen? Las células de Panet tienen una función bactericida, ¿no? Ellas actúan sobre la pared de las bacterias a nivel del intestino delgado. Pero hay una diferencia, porque el intestino grueso también tiene criptas de Liverpool, pero en el intestino grueso no van a haber células de Panet, a menos que sea en un proceso patológico. Entonces, en el intestino grueso yo puedo ver criptas de Liverpool, pero no voy a ver células de Panet. Y el intestino grueso tiene millones de criptas de Liverpool. Incluso son el elemento diagnóstico del intestino grueso. ¿Cómo la voy a diferenciar? A ver, queridos estudiantes, esto no se va a ver en 4X. Esto no se va a ver en 100X, en 10X, esto se ve en 40 o en 100X. Y se ve si yo muevo el término micrométrico. Si yo no muevo el término micrométrico, eso va a pasar sin pena ni gloria y no lo van a saber diferenciar. Y eso se ve rosadito, pero se ve cuando muevo el término micrométrico porque es más o menos como ver los gránulos de unos sinófilos en un preparado sanguíneo, del mismo tipo. Y se van a ver como refrigen. Por ejemplo, en la lámina de hilo hay muchísimas células de Panet en las criptas de hilo. Entonces, ahí va. La ubicación de ellas va a ser por encima de la muscular de la mucosa y pueden haber criptas de Liverpool inmediatamente generadas por invaginación de la vellosidad y el epitelio que reviste la cripta es el mismo epitelio que reviste la vellosidad. Pero también hay criptas de Liverpool que pueden estar
voy a ver a la muscular de la mucosa y por debajo de la muscular de la mucosa veo glándulas mucosas. Esas glándulas mucosas se denominan glándulas de Bruckner. Y las glándulas de Bruckner fabrican un mucus alcalino que neutraliza o actúa como buffer contra la acidez generada en el estómago por las células parietales, ¿no? Entonces, lógico, ¿no? Si este es el primer segmento del intestino delgado, tiene que haber algo que neutralice la acidez que viene del estómago para evitar procesos de reflujo ácido a nivel intestinal. Y el elemento diagnóstico del duodeno, por lo tanto, son las glándulas. Entonces, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les decía que los dos segmentos que tienen glándulas en la submucosa es el esófago y el duodeno, ¿no? Ahí hay una imagen del duodeno, esa está sencilla. Cuando está enfocado así, es lo complicado, ¿no? Entonces allí yo veo varias cosas, ¿no? Primero, si estoy viendo glándulas mucosas, ¿no? Porque esas que están allí son mucosas. Entonces yo pienso, estoy viendo glándulas, me voy por dos diagnósticos, por esófago o por duodeno. Si fuese esófago, debería estar viendo para acá arriba por lo menos a la mucosa esofágica. Allí nada de eso se parece a la mucosa del esófago. Entonces yo tengo que buscar algo que se me parezca entonces al duodeno. Si estoy viendo células parietales, no pudiese ser duodeno, no debería estar viendo glándulas aquí, sino que las debería estar viendo en la lámina propia. Entonces el otro elemento diagnóstico que tengo es a la crista de Liverpool con las células de Panel en su interior. Entonces si estoy viendo cristas de Liverpool y estoy viendo glándulas en la submucosa, el corte es duodeno. ¿Ya? Si hay placas de duodeno y hay incluso placas de transición entre el estómago y el duodeno. Ahí esta es otra placa de duodeno. Esta es una capa circular y longitudinal y se está viendo el plexo muscular entre ambas. Ahí también hay otro plexo muscular entre ambas capas, circular y longitudinal. El del 1, ya lo expliqué, fue el primer corte, el corte que más tiene pliegues circulares y las vellosidades son foliáceas. Su lámina, su mucosa es igual que la del estómago, tejido conectivo denso y bastante vascularizado. No tiene ni nódulos linfáticos ni glándulas. O puede tener nódulos linfáticos aislados, pero uno, no en placas. No necesariamente en placas como pasa en el hilo, ¿no? Aquí tienen otro corte de G1, este es otro corte de G1. Este se parece bastante al corte que ustedes van a ver. Y el ilio, finalmente, es un corte también, un segmento del intestino delgado, pero aquí hay ciertas modificaciones. Los pliegues circulares son como más bajitos, no son tan altos. Las vellosidades son más cortitas y como más gruesas, no son tan largas. Y la mitad de la pared del ilio, ¿verdad?, va a tener una submucosa normal, pero la otra mitad, que es el borde antimesentérico, va a tener a los nódulos linfáticos en placa, formando lo que se denomina placas de Peyer, que son nódulos linfáticos en su mayoría primarios. Y los nódulos linfáticos se originan en la lámina propia, pueden a veces estar en algún corte solo metido en la lámina propia, pero hay cortes donde ese tejido linfático ocupa tanto la lámina propia como la submucosa. Y simplemente voy a ver en un segmento de su pared un cúmulo de tejido linfático dispuesto. Si usted en el corte histológico espera encontrarlos redonditos, no lo va a ver así. Simplemente va a ser una masa de tejido linfático que no me permite diferenciar a la submucosa. Va a ser muchas células de tejido linfático en el borde antimesentérico. Entonces el ilio se describe o se diagnostica cuando estoy viendo la placa de Peyer. E incluso lo puedo diagnosticar viendo solamente el tipo de vellosidad que hay. Él también tiene cristas de Liverpool, tiene células de Panel y el del hilo también.